Bienvenidos a la clase de Economía. Mi nombre es Janina Frisotti y soy la docente a cargo. Clasificación de mercados. A lo largo de todos los estudios que ustedes han atravesado, ¿sí? en sus carreras de fines, han descubierto que existen distintos tipos de empresas, ¿no? Como por ejemplo las empresas dedicadas al rubro primario, secundario, terciario, pero poco se ha hablado de los distintos tipos de mercados que existen. Es por ello que a continuación vamos a ver todas las clasificaciones que existen de los mercados, ¿sí? Que en sí nosotros vamos a estar viendo tres tipos de clasificación. La primera clasificación hace referencia a los mercados según la naturaleza misma del producto. En primer término vamos a tener aquellos bienes que son perecederos. ¿Y qué son los bienes perecederos? Bueno, son aquellos bienes, ¿sí? O artículos cuyo uso hace que se destruyan. O sea, yo lo utilizo y ya no lo tengo más. Como por ejemplo los fideos. Lo uso, ya no se puede utilizar más. La leche, lo utilizo, ya no se puede utilizar más, ¿sí? Entonces, tiene un periodo concreto igual de tiempo en el cual se puede utilizar, ¿sí? Entonces, a modo de concluir una definición más acabada del mercado de bienes perecederos, vamos a decir que son todos los productos alimenticios o los bienes que son comestibles, ¿sí? Ahora hablemos del mercado de bienes duraderos, ¿sí? Los bienes duraderos lo que permiten es tener un uso continuado, ¿sí? Y que mediante el uso que nosotros le vamos a dar, no se destruya, como en el caso anterior. Entonces, el mejor ejemplo de un bien duradero es una heladera, por ejemplo, ¿no? Que son bienes que nosotros los compramos una vez y tienen que durar en el tiempo. Aparte, son bienes que son bastante más caros. Entonces, por ejemplo, puede ser una heladera, un televisor, un automóvil, ¿sí? La ropa también es un bien duradero, y más hoy en día. Ahora veamos, el mercado de bienes industriales. Los bienes industriales son aquellos que se van a incorporar al proceso productivo de la empresa, ¿sí? Es decir, se utilizan dentro de la cadena productiva, ¿sí? Como por ejemplo la materia prima y los productos manufactureros, ¿sí? O sea, un mercado de bienes industriales hace referencia a eso, a lo que yo utilizo para producir, ¿sí? Son todas, por lo general, bienes de capital, porque son máquinas grandes, son muy caras, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que tengo una empresa que se encarga de realizar prendas de vestir, mi bien de capital, ¿sí? Que es un mercado, estaríamos dentro del mercado de bienes industriales, mi bien de capital en ese caso sería la máquina de coser. Y si, por ejemplo, yo me encargo de hacer partes de motores, ¿sí? Estoy dentro del mercado de bienes industriales y mi bien de capital sería, por ejemplo, una máquina de torno control numérico, ¿sí? Que me encargo de hacer piezas específicas, ¿sí? Bueno, y el último mercado, según la naturaleza del producto, tenemos el mercado de servicios, que a diferencia de los bienes, los servicios tienen una naturaleza que es intangible, ¿sí? ¿Intangible por qué? Porque no lo puedo ver, tocar o oír, ¿sí? A eso nos referimos. Y no son susceptibles de ser fabricados, sino que un servicio se presta, como por ejemplo la educación, la sanidad, el transporte público, ¿sí? Y se desvanece en el mismo uso. Pero es diferente al mercado de bienes perecederos, ¿sí? Acá no nos confundamos. El mercado de servicios es un servicio que se brinda, ¿sí? La educación, en este caso ustedes lo pueden verificar mejor así, ¿no? Pero bueno, se desvanece en el mismo uso. Veamos a continuación la clasificación 2, que sería según los mercados en su ámbito geográfico. Bueno, tenemos por un lado el mercado local, ¿sí? El mercado local hace referencia a un mercado bastante reducido, ¿sí? Incluye, como por ejemplo, ¿no? Al ámbito municipal o provincial, ¿sí? Cuando hablamos una panadería de barrio, la verdulería de barrio o el kiosco de barrio, hacemos referencia a eso, al mercado local. Hoy en día está muy en boga, ¿sí? Porque los municipios están haciendo referencia a poder expandir el mercado local, ¿sí?
para paliar más que nada las crisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las ferias barriales, hacemos referencia al mercado local, ¿sí? Así que bueno, todo esto lo van a poder utilizar como ejemplos cuando tengan que hacer la actividad. Así que presten atención a los ejemplos. Veamos el segundo caso, que es el mercado regional. Acá hace referencia a un mercado un poco más amplio al local, ¿sí? Y por ejemplo, podemos decir la región pampeana, ¿sí? Hablamos siempre de una región, ¿sí? Podemos hablar en este caso de La Pampa y hacemos clasificación de las características que tiene ese lugar y entonces vamos a hablar de todo el mercado, ¿sí? Que se acomoda de acuerdo a las características que tiene esta región. En el caso de un mercado nacional, ya ahí hacemos referencia a un mercado bastante más amplio, ¿sí? Como por ejemplo toda la Argentina, ¿sí? Y en el caso de toda la Argentina podemos hacer referencia a una marca que nos haga referencia a nosotros, ¿sí? Como por ejemplo el ferrocarril argentino, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un mercado internacional, ¿sí? Que ya ahí hablamos de todo el país, podemos hacer referencia a estas empresas que son de nuestro territorio nacional, pero que se van afuera, ¿sí? Como es el caso de Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Es una empresa que es de acá, es de nuestro país, es Argentina, pero ejerce sus actividades en otros países, en otras nacionalidades, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo de este caso va a ser Aerolíneas Argentinas. Ahora veamos el mercado global, ¿sí? Un ejemplo de un mercado global podemos aludir a McDonald's, porque McDonald's es una empresa que opera en todo el mundo. Casi todos los países tienen un McDonald's. De hecho, si vamos un poquito más hilando, ¿sí? Más a términos económicos, existe un índice que se llama el índice Big Mac. Cuando nosotros no sabemos si es algo caro o barato, ¿no? Por ejemplo, vamos a otro país, vamos a Italia y no sabemos si la comida ya es cara o barata. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar el valor del Big Mac a dólares, ¿sí? Entonces, en ese país pasamos el Big Mac a dólares y pasamos el Big Mac del precio en Argentina a dólares. Entonces, ahí podemos tener un índice de qué tan caro es allá o qué tan barato es acá, ¿sí? Entonces, ese término que nosotros utilizamos con una empresa hace referencia al mercado global. Son empresas que operan a nivel mundial, ¿sí? En donde vayamos, país que vayamos, vamos a encontrarlo. Así que bueno, para mercado global ya saben cuál es el ejemplo. Y por último, tenemos que analizar la clasificación de los mercados según la naturaleza del comprador. Primero tenemos el mercado de los consumidores. Este mercado es el más cercano a nosotros, ¿sí? A lo que nosotros podemos llegar a palpar, porque en él vamos a encontrar a todos los compradores que buscan cubrir una necesidad básica, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para poder satisfacer las necesidades básicas de consumo que tenemos nosotros. Entonces, el mercado de consumidores es bastante más fácil. Cuando les pido un ejemplo, podemos hablar simplemente de la gente, ¿sí? Que lo vimos en trabajos prácticos anteriores, del agente económico que es el consumidor o las familias, ¿sí? Que son los que se encargan de comprar bienes de consumo para satisfacer necesidades básicas. En el caso del mercado industrial, acá el cliente ya es bastante distinto, ¿sí? Porque hace referencia a un mercado industrial, ¿sí? Que lo entendimos que es un mercado de profesionales, ¿sí? Que las empresas lo que hacen es, para poder acceder ahí, compran bienes que son mucho más caros, ¿sí? Que son de bienes para utilización, para producir otro tipo de bienes, ¿sí? Y en este caso el mejor ejemplo sería el de una empresa de electricidad que compra materiales necesarios para el día a día de su actividad, ¿sí? Ese ejemplo lo pueden utilizar a la perfección. En el caso del mercado de revendedores, a ver, este mercado de revendedores también nosotros lo vemos en el día a día ¿con qué? Con los supermercados, ¿sí? Porque los supermercados no producen nada, sino que se encargan de ser meros intermediarios entre el productor y el consumidor final,
¿sí? Así que pueden poner de ejemplo supermercados, las farmacias solamente aquellas que no hacen preparados, sino que solamente triangulan entre la empresa productora y el cliente, ¿sí? Y por último, vamos a ver el mercado institucional. A ver, este mercado se refiere a las distintas instituciones que componen al sector público argentino. Como por ejemplo, ¿sí? Hablamos de los municipios, ¿sí? Los municipios es el ente más cercano a nosotros. Este ejemplo lo pueden utilizar. Antes de continuar con la bibliografía, vamos a establecer las pautas de la primera actividad, ¿sí? Hasta aquí lo que tienen que hacer es organizar toda esta información de la clasificación de los mercados en un cuadro sinóptico como el que les puse en ejemplo en pantalla, ¿sí? Y además de organizar la información en este cuadro sinóptico, tendrán que buscar ejemplos de cada caso. Y recuerden, lo que siempre les digo, pueden utilizar todos los ejemplos que yo les doy en los videos porque eso significa que han visto el video, ¿sí? Así que bueno, esta es la primera actividad. A continuación, seguimos con más bibliografía. A continuación, vamos a hacer un giro dentro de la materia, ¿sí? Y vamos a ver la evolución de este pensamiento económico. Y vamos a remontarnos a la historia, ¿sí? Habitualmente se dice que la ciencia económica se da en el siglo XIX, allá con las actividades económicas que realizaban en Grecia y en Roma. Pero, ¿sí? La actividad económica se realiza desde el inicio de la Tierra, desde el inicio del género de la humanidad, ¿sí? Así que no tenemos que ser tan cerrados y pensarlo solamente que se dio en el siglo XIX. Y si buscamos bien en la historia, encontramos que entre los habitantes del Paleolítico fueron los cazadores y los recolectores, ¿sí? Los que empezaron con la especialización laboral por sexo y edad. ¿Sí? También en este caso lo que hacían los hombres eran que cazaban y las mujeres y los niños recolectaban, ¿sí? Y aunque la caza y la recolección fueran actividades económicas que predominaban, ¿sí? Estas no fueron las únicas. También tenemos ciencia exacta, ¿sí? Ciencia cierta, podríamos decir, de que se descubrieron la existencia de intercambios comerciales a través de la presencia de los metales, ¿sí? Como por ejemplo las conchas marinas, que entre cientos de miles de años, ¿sí? Habían surgido. Entonces, a partir de este momento, ¿sí? Que se hacen intercambios comerciales y demás, es cuando se habla de una economía paleolítica, ¿sí? Porque se elaboraban instrumentos, que estos instrumentos se utilizaban, ¿sí? Para la vida cotidiana y poder alimentarse y llevar a cabo los procesos productivos humanos. Entonces, podemos concluir esta parte diciendo que el paleolítico se caracteriza por la fabricación y la utilización de herramientas de piedra tallada, de la caza, la pesca y la recolección, ¿sí? El nomadismo también es una característica del paleolítico, ¿sí? Y bueno, también vamos a tener manifestaciones artísticas que se dieron en algunas cuevas, como por ejemplo las pinturas rupestres y las esculturas de piedra o hueso. Hace 10.000 años recién empezaba la última glaciación. Entonces, en ese proceso se inician cambios económicos, que en ese momento los vamos a conocer como el Neolítico. El Neolítico se caracteriza por el desarrollo de la economía productiva, o sea, la agricultura y la ganadería. Además, el sedentarismo y la aparición de los primeros poblados, de la utilización de la piedra pulida, de la cerámica y la construcción de monumentos megalíticos. Este periodo se va a extender hasta del 6000 al 2300 a.C., ¿sí? En esta etapa se desarrolla en el Medio Oriente, desde la actual Palestina, ¿sí? Que antes era Jericó, ahora es Palestina, pasando por el sur de Turquía hasta la Mesopotamia y el Golfo Pérsico. Hace aproximadamente 8.000 años comenzó en América un periodo equivalente al Neolítico europeo, al que también se lo conoce como periodo de formación, donde comenzaron a practicar el cultivo de la tierra y la cría de animales, sobre todo en dos zonas. Por un lado, la mesoamericana, que es el centro y sur de México y norte de América Central, y los Andes centrales. El cultivo comprendió calabazas, ajíes, maíz,
papa, patata, mandioca, porotos, maní, tomate, quinoa, cacao y algodón. Los cambios climáticos ofrecían temperaturas más templadas, lo que introdujo importantes cambios en la alimentación y costumbres de los seres humanos. Las formas de transmisión de informaciones de una generación a otra habían permitido acumular los conocimientos necesarios para la roturación de tierras, periodificación de la siembra y la recolección, alimentación y cuidado de animales cautivos, así como tratamientos y modelado de arcillas y otras tecnologías. En relación con su desarrollo económico y social, a través de los instrumentos de trabajo como hachas, flechas, arpones, agujas, rascadores, nos llega información del grupo social al que pertenece su portador, la técnica que utilizaban para cazar, cortar la piel o hacer un abrigo. La mayor productividad del trabajo y de la tierra y la estabilidad de la producción permitieron una mejora de la alimentación y la salud, lo que condujo a una mayor esperanza de vida. El grupo social se hace sedentario y se forman los primeros poblados. Los artesanos, alfareros, tejedores obtienen el alimento mediante el trueque. En la actualidad, muchos grupos sociales siguen viviendo hoy en día en condiciones similares al neolítico y producen lo que consumen y en ocasiones realizan intercambios. Sumeria, Babilonia y otros pueblos de la antigüedad. Los desarrollos sociales se producen cerca de las fuentes de agua. Por eso, los primeros imperios se ubican en torno a grandes ríos. Por ejemplo, el Éufrates, el Tigris, el Ganges, el Nilo o el Yangtze. Sumeria, hace 5.500 años, parece haber sido el primero. Estos estaban organizados. Tenían una autoridad administrativa central que era la que legislaba, impartía justicia y ejecutaba diversas acciones sobre un extenso territorio. La información sobre sus actividades ha llegado a través de tablillas de arcilla, en tablas de piedra o en papiros. Los textos más antiguos son leyes, contabilidades y crónicas. Como ya se me enseñó, alrededor del río, vía de comunicación y transporte, se realizaban todas las actividades, comercio de mercancías y transportes de personas y tropas. El conflicto entre los artesanos, comerciantes, pequeños propietarios y los administradores adquieren características similares a las actuales. Por ejemplo, el Estado babilónico o egipcio promueve ciertas iniciativas particulares y desalienta otras. Las diferencias de rentas y niveles de vida se acentúan. A continuación les dejo un pequeño video sobre Grecia y Roma y les adelanto que deberán tener lápiz y papel a mano para poder realizar un cuadro comparativo entre Grecia y Roma. La economía de Grecia estuvo muy influenciada por su situación geográfica. En plena cuenca del mar Mediterráneo, el clima en esta zona no es propicio para desarrollar una rica agricultura al estilo de la Mesopotamia o Egipto. A esta dificultad se le añadió la peculiaridad del terreno, muy montañoso. Grecia contaba con escasas tierras fértiles para el cultivo, que estuvo basado fundamentalmente en los cereales, trigo y cebada, la vid para la elaboración del vino y el olivo. Estos se complementaron con productos hortofrutícolas. La ganadería suplementaba las actividades agrícolas. Se criaban fundamentalmente cabras y ovejas, también bueyes y caballos. Especial relevancia alcanzó la artesanía. Los griegos fueron especialistas en la fabricación de determinados artículos, como los metales, especialmente para las armaduras. Pero sobre todo se destacó uno, la cerámica. Esta se exportaba en grandes cantidades por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente, siendo muy apreciadas por diversos pueblos de la antigüedad. El comercio constituyó sin duda la actividad económica más relevante. Una importante flota mercante surcaba el Mediterráneo. Los intercambios se realizaban en moneda, fundamentalmente la plata.
Extraída de minas, los yacimientos mineros más importantes fueron los de Laurión, pertenecientes a Atenas. Comercio marítimo. A su apogeo económico en los siglos V y VI a.C., la antigua Grecia tenía la economía más avanzada del mundo. Esto es demostrado por el salario diario promedio de un trabajador griego, que era en términos de trigo cercano a 12 kilos de trigo diario, más de 3 veces que el salario promedio de un trabajador egipcio, cercano a los 3,75 kilogramos de trigo diarios. Se calcula que cerca de la mitad de la riqueza generada en Atenas en el siglo IV a.C. debía proceder de los beneficios del comercio. Por su parte, estiman que el volumen del comercio en el siglo IV en el mar Mediterráneo era aproximadamente el 20% del volumen en el comercio del siglo I. El comercio de la antigua Grecia era una actividad libre, en el que el Estado solo controlaba el suministro del grano. En Atenas, después de la primera reunión de los britanos, la normativa sobre el comercio fue revisada y se creó un comité especial para la supervisión del comercio del trigo, la harina y el pan. Comercio al por menor. La información que se tenía sobre la actividad minorista en Grecia es poca. Los obreros y los artesanos solían vender sus propios productos. Si bien también existieron comerciantes minoristas, conocidos como los kapeloi, estaban reunidos en gremios y se dedicaban a la venta del pescado, aceite de oliva y verduras. Las mujeres vendían perfumes y lazos decorativos. Pagaban un impuesto por el espacio que ocupaban en el mercado y no solían estar bien vistos por la mayoría de la población, siendo objeto a menudo de hacer trampa con las medidas. Los pesos utilizados se solían revisar periódicamente y comparados con los pesos estándar. Además, en paralelo a los mercados profesionales estaban también los individuos que vendían el excedente de la producción doméstica, ya fuese vegetales, aceite de oliva o pan, como ocurría con muchos pequeños granjeros de Ática. Entre los habitantes de las ciudades, esta tarea también recaía en las mujeres. Tenemos constancia de que, por ejemplo, la madre de Eurípides vendía verduras en sus jardines. Impuestos. La imposición directa no estaba bien desarrollada en la antigua Grecia. Existía un impuesto llamado espora, que se imponía a los muy ricos, pero no solo se recaudaba cuando se necesitaban los fondos, normalmente en tiempos de guerra. Las grandes fortunas también estaban sometidas a las liturgias, que consistían en la obligación de financiar las obras públicas. En algunos casos, los prestigios que acarreaban llevar a cabo estas acciones servía para atraer a los voluntarios. En otros casos, se trataba de una donación obligatoria. En algunas ciudades, como Mileto o Teos, se imponían fuertes tributos a los ciudadanos. Por otra parte, los impuestos indirectos eran bastante importantes. Se imponían impuestos sobre las casas, los esclavos, el ganado y animales domésticos, el vino, el heno, así como sobre otros productos. Sin embargo, esto no era así en todas las ciudades. Las minas de oro de Tasos o los impuestos sobre el comercio de Atenas les permitía eliminar esos impuestos indirectos. Otros grupos dependientes, como los penestes con respecto a Tesalía o los ilotas en Esparta, pagaban los impuestos a la ciudad-estado al que se encontraban sometidos. La moneda. La acuñación de la moneda comenzó en Lidia alrededor del año 600 a.C. Las primeras monedas que se fueron creando se pusieron en circulación en las ciudades de Asia Menor, que estaban bajo el control de Grecia. La técnica de acuñación de la moneda llegó a Grecia alrededor del año 550 a.C., comenzando por ciudades comerciales costeras como Egina y Atenas. Su uso se fue extendiendo y las ciudades-estado pronto regularon un monopolio para la creación de las mismas. Las primeras monedas estaban compuestas de electro, una aleación de oro y plata. Luego aparecieron las de plata pura, que era el metal más valioso de la región. Tracia y Macedonia extraían el metal de las minas del monte Paneo, mientras que Atenas lo extraía de las minas de Laurión. Más adelante, a partir del siglo V a.C., comenzaría también a acuñarse monedas menos valiosas, realizadas en bronce. Las monedas más famosas de la antigua Grecia fueron los búhos atenienses, que todavía hoy en día se utilizan para ilustrar la moneda del euro, que se acuña en Grecia. Las monedas tenían varios usos en el mundo griego.
Servían como dinero para realizar intercambios comerciales y siendo utilizados por los ciudadanos-estado, sobre todo para la contratación de mercenarios y para el pago a los ciudadanos por sus servicios. Era una fuente de ingresos. Los extranjeros tenían que intercambiar su moneda por la local con un tipo de cambio favorable a la ciudad-estado. Servían como una forma de almacenar metales preciosos y así poder trasladarlos como bien de consumo. Eso explica los descubrimientos de monedas atenienses con altas concentraciones de plata a grandes distancias de la ciudad. Por último, la producción de la moneda propia suponía para la ciudad-estado que la llevaba a cabo un cierto prestigio frente a lo que no era capaz de hacerlo. Metalurgia. Las minas contribuyeron al desarrollo de Atenas en el siglo V a.C., cuando los atenienses aprendieron a hacer prospecciones y luego tratar y refinar las minas. Además, la composición de la tierra de la zona hacía que el drenaje no fuera necesario, lo cual tenía mucha importancia si tenemos en cuenta que las técnicas de drenaje de la antigüedad no permitían la excavación por debajo de las aguas del subsuelo. Los mineros trabajaban encorvados para extraer la galena. Las minas de Laurión, por ejemplo, eran explotadas por una gran población de esclavos, la mayoría procedentes de regiones como el Mar Negro, como Tracia. Otras minas griegas son: Sinfos se extrae el oro y la plata, Tansos se extrae oro, en Rodas se extrae hierro, en Calas el cobre y en Chipre el hierro y la plata. La cerámica. El trabajo de la cerámica consistía en elegir la arcilla, dar forma a la vasija, secarla y hornearla, para luego aplicar un barniz. Parte de la producción se dedicaba al uso doméstico, platos, vasijas, lámparas de aceite, etc., o para usos comerciales, y el resto se dedicaba a funciones religiosas o artísticas. La fabricación de vasijas decoradas en Grecia tuvo influencia extranjera muy fuerte. Por ejemplo, el estilo de las figuras negras sobre fondo rojo procede muy probablemente de los artesanos corintios, que a su vez se deriva del estilo sirio de metalurgia. La altura a la que llevaron los griegos el arte de la cerámica es, por tanto, debido a entrenamiento en su sensibilidad artística y no a su capacidad técnica. La alfarería en la antigua Grecia era a menudo realizada por esclavos. Muchos de los fabricantes de cerámicas de Atenas se encontraban reunidos en el Ágora y el Dipilón, en el barrio que se conoce como el Cerámico. La mayoría eran pequeños talleres que estaban compuestos por un maestro, varios artesanos, pagados y esclavos. Principales exponentes: Jenofonte, del 430 al 355 a.C. Fue un filósofo, militar, político e historiador, discípulo de Sócrates. Su pensamiento sobre la economía lo registró precisamente en un libro con ese nombre, O Economicus, un tratado sobre la administración del patrimonio, labor particular de las mujeres. Platón, del 428 al 347 a.C. Analizó toda la estructura política y económica del Estado. Junto a Jenofonte compartieron la idea de que el ser humano es la variable fundamental de la economía política. Aristóteles, del 384 al 322 a.C., pensador griego con más aportes a la economía, se acercó a la idea que se concibe hoy en día como la ciencia económica. La base económica de Roma era la ganadería. Esta era de propiedad privada, mientras que la agricultura era de propiedad comunal, aunque con el tiempo también sería privada. El régimen de tendencia era la pequeña propiedad, puesto que cada familia tenía lo que podía explotar directamente. Dada la posición de la ciudad en una importante ruta comercial, cada vez más los romanos se dedicaron al comercio, principalmente de productos agrícolas, ganaderos, sal, manufacturas etruscas e importaciones griegas y fenicias. Hasta mediados del siglo IV a.C., Roma no acuñó moneda y se pagaba con el peso en bronce, aunque la actividad política y cultural se centraba en las ciudades. La mayoría de los habitantes vivían en el campo, donde cultivaban la tierra y cuidaban del ganado. Los cultivos más importantes eran los del trigo, vid y olivo, también árboles frutales, hortalizas, legumbres y lino. Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas.
Indujeron la arada romana, molinos más eficaces como el de grano, la presa de aceite, técnicas de regadío y el uso de abono. La economía en la antigua Roma se mantuvo concentrada en la agricultura y el comercio. El comercio agrícola libre cambió el panorama italiano y para el siglo I a.C. las enormes haciendas dedicadas al cultivo de la vid, de los cereales y de la oliva, propiedad de grandes terratenientes, habían estrangulado a los pequeños agricultores que no pudieron igualar los precios del grano importado. La agricultura era una actividad que estaba muy bien considerada dentro de la sociedad romana, al contrario de lo que sucedía con las artesanías. Roma, en sus orígenes, había sido una comunidad de pastores y agricultores, por lo que la tradición hacía de esta actividad una profesión casi sagrada. El mantenimiento y explotación de las tierras recaía en la mano de obra esclava. Infraestructura comercial. El Forum Compendis de la antigua Roma era un mercado que ofreció mercancías generales, mientras que al menos 4 otros grandes mercados se especializaban en mercancías particulares como el ganado, el vino, el pescado y las verduras. Y el foro romano atraía el grueso del tráfico. Todas las nuevas ciudades como Timangat fueron ordenadas según un plan ortogonal que facilitaba el transporte y el comercio. Las ciudades fueron conectadas entre sí por buenas calzadas. Los ríos navegables fueron utilizados extensivamente, tenían contacto y comercializaban más que todo con China y la India. La moneda romana. En sus orígenes, como en los de todas las civilizaciones, el comercio romano no precisaba de la utilización de la moneda, ya que se utilizaba comúnmente el trueque como medio para realizar las transacciones. Las primeras monedas romanas fueron de cobre, aunque su valor se medía con respecto al lingote de bronce, y tomaron el nombre de este metal. En los primeros días de la República Romana, los impuestos públicos consistían en modestas liquidaciones de las riquezas y propiedades que se poseían. La tasa de impuesto bajo circunstancias normales era del 1%, y en ocasiones podía elevarse tanto como al 3% en situaciones tales como la guerra. Estos impuestos modestos eran aplicados a la tierra, hogares y otras propiedades, esclavos, animales, artículos personales y riqueza monetaria. Los impuestos se cobraban a las personas y en ocasiones Tesoro podía realizar reembolsos por cobros excesivos. Con una limitada precisión de los censos, la recaudación tributaria de las personas naturales era una tarea difícil en el mejor de los casos. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basaba en la desigualdad. Las clases que se distinguieron fueron 5: patricios, plebeyos, esclavos, clientes y libertos. La tensión entre patricios y plebeyos y las rebeliones de los esclavos fueron las más importantes noticias políticas. Las 3 primeras fueron las clases con mayor actividad política, las otras 2 menos. Esta organización social no fue estática. Durante toda la historia de la antigua Roma hubo tensiones, cambios, evolución. En la monarquía, en los primeros tiempos, la desigualdad social se basaba en el nacimiento y en la religión. La sociedad romana presentaba 2 grandes tipos de ciudadanos: los libres y los no libres, los esclavos. Los ciudadanos libres, a su vez, se dividían en privilegiados, los patricios, y en no privilegiados. Los ciudadanos no privilegiados podían ser independientes, los plebeyos, o dependientes, los clientes y los libertos. Patricios eran las primeras familias asentadas en Roma y sus descendientes. Cada uno pretende descender de un antepasado más o un menos divisado. Los que tienen un mismo pater forman un gens, ya el mismo apellido, mismo culto. Desde el principio de Roma, los patricios y sus familias constituyen el primer eslabón social. Estos patricios poseían esclavos, probablemente muchas veces en gran número. Los patricios están en la base de la fundación de Roma y por lo tanto son ciudadanos romanos. Tienen la exclusiva de los cargos públicos y dirigen la vida de Roma. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extiende a las llamadas minores gentes, es decir, a los procedentes de otras ciudades o dentro de la misma ciudad sin ser patricios.
adquirieron la ciudadanía romana. Los patricios decían que eran los parientes fundadores de Roma. Clientes. Los clientes eran los extranjeros o refugiados pobres sujetos a padronazgo de un patricio, el cual le brindaba ayuda económica, lo defendería ante la ley y lo dejaba participar en las ceremonias religiosas, a cambio de que éste lo acompañara a la guerra y lo ayudara en todos los trabajos en los que el patricio lo solicitara. Los patricios se enorgullecían de tener clientela grande e importante. Plebeyos. Construyen la mayor parte de la población, la multitud, compuesta también por extranjeros, refugiados pobres o clientes que se habían enemistado con sus patronos. Eran considerados hombres libres, por lo que no podían participar en lo político ni en lo religioso. Esclavos. Es el destino normal de todos los prisioneros de guerra. Lamentablemente, carecían de todo derecho. Eran instrumento vocal, herramienta que hablaba. Hacían gratis los pobres trabajos y de por vida. El trato dependía del carácter personal del amo. Llegaron a ser numerosísimos con la extensión de Roma. Actividad 2, tal como la había adelantado anteriormente, aquí deberán realizar un cuadro comparativo entre Grecia y Roma con la información brindada en el video anterior. Actividad 3 y última de este TP. A ver, dentro de esta actividad lo que le pido es, dadas las características que tiene el mercantilismo, ¿qué características creen ustedes que tuvo el comercio internacional en esta época? ¿Sí? A ver, acá tienen que remontarse a los conceptos de que eran sumamente proteccionistas, querían exportar e importar poquito, ¿sí? En este contexto les tiro así una palabra clave: el comercio dentro del mercantilismo. Se consideraba que el comercio internacional era un juego de suma cero. ¿Y por qué un juego de suma cero? Porque como los metales preciosos ya están dados en el planeta y no existe el alquimismo, o sea, no existe alguien que pueda crear el oro, por ejemplo, quien se haga de la mayor cantidad de metales preciosos iba a ser la nación más rica. Entonces, es como una torta esto, ¿sí? Una torta de cumpleaños. Quien se quede con la mayor porción va a ser el que más gane, ¿sí? Entonces, entendiendo el comercio internacional como que vamos a tener que ver quién se queda de toda esa porción de torta, que serían todos los metales preciosos que ya están dados en la tierra, quién se queda con la mayor porción. El comercio internacional, ¿qué rol juega ahí? Según la teoría del mercantilismo. O sea, vamos a encontrarnos con un comercio internacional sumamente trabado, ¿sí? Porque cuando hablamos de comercio internacional, hablamos de que los países se compran y se venden entre ellos, ¿sí? Entonces, va a ser un comercio internacional sumamente trabado, en el cual todos quieren exportar, pero ninguno va a querer importar, en el cual va a fomentarse mucho el proteccionismo, ¿sí? Porque todas las naciones van a proteger su industria nacional, no van a querer que se venda nada que tenga metales preciosos, van a tratar de importar lo menos posible, ¿sí? Así que todas estas características que yo les fui enumerando son las características que tiene el comercio internacional en el mercantilismo. Ustedes pueden utilizar, como siempre, lo que les digo en el video y ampliarlo un poquitito más, ¿sí? Así que bueno, esa es la última actividad de este TP.